Con el amor no basta. Parte 5. La violación de reglas. Sybil y Max tuvieron un matrimonio feliz por espacio de varios años, durante los cuales ella trabajaba y él estudiaba medicina. Después de nacer los hijos, Sybil renunció a su puesto de maestra y se dedicó a los niños y a su marido. Max, prometedor investigador médico, pasaba mucho tiempo fuera del hogar. Si bien se consideraba un abnegado esposo y padre, se produjo una situación crítica entre ellos cuando Max telefoneó a Sybil desde una ciudad distante en la que asistía a una convención médica. Max: Sybil se alegrará mucho de que yo lo pase tan bien, conozca a tanta gente y aprenda mucho. Estoy pasando unos días agradables, ¿y tú cómo estás? Sybil: él está disfrutando mientras yo tengo que hacerme cargo de 2 chicos enfermos. Joan y Freddy están enfermos. Max: oh no, ya va a endilgarme algo. ¿Qué les pasa? Sybil: ¿reaccionará? ¿Demostrará sentido de responsabilidad? Tienen varicela y están con fiebre. Max: la varicela por lo general no es grave. Está exagerando el problema. No te preocupes, se pondrán bien. Sybil: ¿por qué no propone volver a casa? Está bien. Max: espero que se haya tranquilizado. Llamaré mañana. Sybil: nunca está cuando lo necesito. Hazlo. Sarcástica. Ambos tienen puntos de vista por completo diferentes sobre la misma situación. Evalúan las acciones del otro de un modo distinto y uno al otro también. Esta disputa en ciernes es típica de matrimonios desavenidos y a menudo conduce a problemas más serios. Max no considera la enfermedad de los hijos tan grave como para brindarle su atención inmediata. Sabe que si Sybil en realidad lo necesitara, él hubiese regresado corriendo, pero en su interior está ocultándose el hecho de que ella parece profundamente preocupada. Cree que reacciona en forma exagerada y trata de tranquilizarla diciéndole que todo irá bien. De cualquier modo, no quiere ser controlado por la preocupación e inquietud de ella. Sybil, por su lado, considera a Max remiso en sus obligaciones. Él se libera, en tanto ella queda con todas las responsabilidades familiares. La siguiente lista resume las diferencias en sus actitudes. Actitudes de Sybil. 1. Max debió haber ofrecido volver a casa. 2. No debería tener que pedírselo. 3. Él debería saber que lo necesito. Puede hacer este sacrificio por mí. 4. Es egoísta e irresponsable. Antepone sus intereses a cualquier otra cosa. Actitudes de Max. 1. Ya que Sybil en realidad no me necesita, no hay razón alguna para hacer el ofrecimiento. 2. No leo el pensamiento. Si ella me necesita en casa, debería decirlo. 3. Actúa en forma exagerada. Puede manejar la situación sin que yo tenga que hacer sacrificios. 4. Es exigente y controladora. Está celosa de mi carrera. No puede soportar que yo disfrute. En su trato con los demás se los considera muy agradables. Socialmente aparentan ser una pareja feliz, pero como lo demuestra la conversación entre ellos, han desembocado en una grave situación sin salida. En su matrimonio, la mayor parte del diálogo, la más importante, no está verbalizada. Sybil quiere que Max ofrezca volver a casa y él evita hacerlo. A raíz de estos pensamientos no expresados, ambos se atribuyen mutuamente cualidades negativas. A los ojos de Sybil, Max se convierte en egoísta e irresponsable. Para Max, Sybil resulta exigente y celosa de sus progresos. En un análisis más amplio de la interacción, hallamos aspectos más profundos. Aunque Sybil en verdad está preocupada por sus hijos, no se siente completamente desvalida. Lo que en realidad desea es un indicio de que Max en verdad se preocupa por lo que a ella le ocurre y que es tan responsable como para comprometerse en la situación. Ella reconoce que para Max sería un sacrificio regresar a casa y que ella no consideraría esa posibilidad de no importarle, pero quiere y espera que él haga ese ofrecimiento. La buena voluntad para hacer ese sacrificio demostraría su preocupación, su responsabilidad y que su familia es lo más importante. Si él hubiera hecho ese ofrecimiento, entonces ella lo habría liberado del compromiso diciéndole que se quedara.
En este contexto, no hacer la oferta de regresar a casa es un símbolo negativo de que no le importa y es irresponsable. Max, por otro lado, ve el problema de la familia en términos puramente prácticos y soslaya el significado simbólico de tal ofrecimiento. Su único pensamiento es que un regreso inmediato no es necesario, ya que Sybil es capaz de arreglarse sin su ayuda. Como solo piensa en las consideraciones prácticas y no en los significados simbólicos que tienen para Sybil, la preocupación por los hijos y el deseo de que él esté presente, Max la enfurece. Fijación de expectativas. Este conflicto entre Max y Sybil se originó hace mucho tiempo. Durante la época del noviazgo él estudiaba medicina y ella trabajaba como maestra. Fue un romance fogoso, alentado por sueños de una convivencia gloriosa y sin perturbaciones. Sybil se identificó con Max y con su carrera y se mostraba eufórica cuando sus compañeros se referían a él como el joven genio. Max se alegraba de que ella lo idealizara y previó un futuro feliz, él como investigador de éxito y Sybil aportando el respaldo y el apoyo que él necesitaba. Sybil tenía muchas expectativas que solo se manifestaron más tarde. Por ejemplo, previó que abandonaría su profesión para que juntos pudieran crear una familia. Cuando estaba embarazada de su primer hijo, ansió que se materializara la fantasía de una familia feliz, en la cual Max participara de lleno. Cuando con el correr del tiempo se dio cuenta de que Max no se ajustaba al rol que ella se había imaginado, se sintió dolida y frustrada. En ese momento, por primera vez, se percató de lo que habían sido sus otras silenciosas esperanzas. Para Max siempre estaremos en primer lugar, yo y los chicos. No tendré que pedirle directamente que me ayude. Mis necesidades serán evidentes para él, estará dispuesto a hacer sacrificios. Max, a su vez, tenía sus propias expectativas. Sybil respetará mi profesión, se identificará con ella y la compartirá conmigo. Hará su trabajo, cuidará a los niños y se ocupará de la casa. En otras palabras, Max esperaba que ambos fueran compañeros y aportaran juntos al mantenimiento del hogar, ella a cargo de los asuntos internos y él de los externos. Cada uno apoyaría al otro, pero sus roles serían distintos. Ella se haría cargo del hogar y él traería el dinero a la casa. Por otra parte, como Sybil había renunciado a su profesión, ella esperaba que Max fuera un compañero cabal en el hogar y no un marido y padre ocasional. Como ocurrió con las otras parejas en conflicto, los determinantes para Max y Sybil se centraban en sus diferentes expectativas y perspectivas. Cada uno tenía que respetar los legítimos intereses del otro, pero ambos debían encontrar una fórmula aceptable para cumplir con estas responsabilidades en conjunto, en especial el cuidado de los hijos. Sybil debía ser más realista con respecto a lo que se podía esperar de Max, en tanto era necesario que él fuese más sensible a los temores y deseos de ella. Formulación de las reglas. Una esposa que quiere emplear el tiempo hablándole al marido se resigna a que él vea fútbol por televisión la mayor parte del fin de semana o tome unos tragos con sus compañeros después del trabajo o pase las tardes absorto en papeles que trae de la oficina. Un marido suele amoldarse a que su mujer tenga menos interés que él en el sexo o que no comparta su trabajo, deportes o intereses políticos. Estas decepciones, por lo común, hacen que los cónyuges disminuyan las expectativas que tienen el uno del otro. A medida que adaptan sus sueños y fantasías a las realidades del matrimonio, suelen aprender a convivir con la situación, aunque a veces se sientan tristes. En ocasiones, empero, las expectativas, esperanzas y sueños no merman sino que crecen. El deseo de que un cónyuge coloque a su familia en primer lugar se reemplaza por una exigencia. La palabra desearía se reemplaza por debe. Él o ella debe poner a la familia en primer lugar. Lo que fue un deseo se convierte en una regla absoluta. Si bien la gente se entristece cuando sus deseos no se cumplen, es más probable que se enfade cuando se infringen las reglas. Si tratamos de juzgar con imparcialidad el conflicto entre Max y Sybil, sería difícil adoptar una decisión categórica. ¿Debió Max haber regresado a su casa o al menos haberlo ofrecido? ¿Tenía Sybil razón en esperar ese hecho?
Un veredicto simple sería que ninguno está totalmente acertado ni totalmente equivocado, pero semejante veredicto pasaría por alto el verdadero conflicto, que es más amplio y complejo de lo que significa el simple hecho de que Max regrese a la casa. Las verdaderas preguntas que se plantean en sus mentes son: ¿me apoyará Sybil en mi trabajo? ¿Y me apoyará Max en el hogar? Cuando en el conflicto matrimonial pasamos por alto asuntos más abstractos, podemos llegar a conclusiones erróneas si pensamos en soluciones demasiado simples para los problemas. La cuestión concreta del regreso de Max al hogar adquiere importancia en gran medida porque ello representa un principio más amplio. Cuando Sybil requiere el apoyo de Max, lo que él hace o deja de hacer tiene un significado simbólico. Los principios más amplios a los que se suscribe la pareja matrimonial, pero de los que a menudo no tienen conciencia, fueron descritos en el capítulo 2 como virtudes. Estas virtudes están relacionadas con la honradez, la solicitud, consideración, responsabilidad, respeto y similares. Así, una sola acción concreta representa un principio amplio y abstracto. Si Max ofrece regresar, para Sybil significa que él se preocupa, es considerado, responsable y justo. Si no lo hace, significa que no se preocupa, es desconsiderado, irresponsable e injusto. Para ella, la opción ya estaba adoptada. En general, la necesidad de una regla no se hace evidente hasta que se viola un principio importante. Las leyes relacionadas con los alquileres o el derecho al voto, por ejemplo, solo se aprobaron después de haberse violado el principio de no discriminación. De igual modo, solo después de que ocurre una serie de incidentes en los cuales los cónyuges chocan sobre importantes principios, es probable que mentalmente se formulen reglas. Cuando en varias ocasiones Karen decepcionó a Ted por sus llegadas tarde, él estableció una norma al respecto. Siempre que ella era impuntual, él aplicaba su regla y justificaba ante sí mismo el enojo y el deseo de castigarla por su mal comportamiento. El problema con esas reglas es que no toman en cuenta las necesidades y deseos de la otra persona. Por cierto, si se las expresara en forma franca, lo que sucede raras veces, parecería arbitrarias e incluso irracionales al otro cónyuge. En los matrimonios desavenidos, la mayor parte de los enfados surge de la ruptura de esas reglas y no por malas acciones realizadas por parte de uno de los cónyuges. Las reglas derivan de ciertas fórmulas que operan como sistemas de codificación para definir el significado personal de una conducta en particular y para determinar si es lícita o ilícita. Algunas de estas fórmulas son: si mi cónyuge se preocupara, él o ella me ofrecería consuelo cuando estoy contrariado. Si mi cónyuge me respetara, yo no tendría que hacer todo el trabajo desagradable. Si mi cónyuge fuera considerado, haría lo que yo quiero sin que yo se lo pidiera. Cuando un cónyuge hace o deja de hacer algo que concuerda con una fórmula, entonces el otro se siente herido. Por ejemplo, tanto Laura como Sybil estaban decepcionadas debido a que sus maridos no respondieron a los pedidos de ellas y aplicaron inconscientemente la tercera fórmula. Si a mi cónyuge en verdad le importara, hubiese hecho lo que yo deseo. Como no hubo respuesta al deseo, ello denotó falta de interés de la otra parte. Este significado resultó desolador para ambas mujeres, que juraron implantar para el futuro la norma: mi marido debe responder a mi necesidad, de lo contrario lo dejaré. Son reglas características que emanan de estas fórmulas. Mi cónyuge debe brindarme consuelo cuando tengo un contratiempo. Mi cónyuge debe ayudar en los quehaceres domésticos. Mi cónyuge debe hacer lo que deseo sin que se lo pida. Esas reglas protegen a los esposos de ser heridos o decepcionados. Con posterioridad, cuando Max violó las reglas de Sybil y no satisfizo la necesidad de ella, en lugar de sentirse angustiada y contrariada, ella se enojó y quiso castigar a Max o dejarlo. Aplicación de las reglas. En cierto modo, las reglas son tan obligatorias para el cónyuge como lo es el pago de un impuesto. Cuando esa obligación no se cumple, se considera el cónyuge como un transgresor y de esa manera parece justificado el castigo, por lo general en forma de regaño. Los problemas surgen porque esta línea de pensamiento en raras oportunidades se hace explícita.
Estas reglas matrimoniales son obligaciones no negociables e irrevocables que a menudo se imponen sin que el cónyuge conozca su existencia y, por cierto, sin que nunca ella las hubiera acordado. Esas reglas pasan a ser consideradas como derechos y luego se convierten con facilidad en exigencias. Un cónyuge puede exigir, a menudo de modo tácito, que la otra parte sea servicial, comprometida y considerada, sin percatarse de que varía enormemente de persona a persona la definición de las acciones que constituyen el ser servicial, comprometido y considerado. El cónyuge autor de la regla da por sentado que su propia fórmula es universal. Sybil sostenía: todo el mundo sabe que un marido debería estar disponible cuando la esposa desea discutir un problema con él. En el hogar paterno de Sybil, la madre siempre llamaba al padre a su lugar de trabajo cuando quería hablar sobre cuestiones domésticas, de modo que Sybil supuso que esta era una actitud totalmente razonable en el matrimonio. Max, en cambio, provenía de una familia en la cual rara vez se hablaba sobre cualquier tipo de dificultades. Por lo tanto, Sybil pensaba que Max era desatento cuando durante el día no se interesaba en sus problemas. Además, como su padre había sido muy condescendiente con todos los deseos de su mujer, Sybil esperó lo mismo de Max. Con frecuencia, en los matrimonios, se produce un desajuste cuando el rol de uno de los cónyuges no conforma las expectativas del otro. La suposición de que las esperanzas de uno son comunes a todas conduce a otro problema. Uno de los integrantes de la pareja creerá que el otro debería conocer lo que él o ella desea sin que se lo pida. Esta expectativa de que el cónyuge deba ser adivino se encuentra a menudo en matrimonios desavenidos. Karen, por ejemplo, se sentía ofendida cuando Ted no la ayudaba en el trabajo del hogar. Solía quedarse mirando sin hacer nada mientras ella tendía la mesa, lavaba los platos, guardaba la ropa sin ofrecerle ayuda. Aunque ella pensara: él debería saber que esto es una carga para mí, nunca le pediría ayuda. Ella daba por sentado que como su necesidad era evidente y general, él se negaba deliberadamente a la natural tendencia a ayudar. Las reglas que parecen muy razonables y claras para el que las estableció, a menudo aparentan ser lo contrario para la otra persona. Por ejemplo, cuando Karen le dijo a Ted que él debería haber sabido que hay que ayudarla en los quehaceres domésticos, él se quejó: tú siempre esperas que yo lea tu pensamiento. Si deseas algo, ¿por qué no vienes y lo pides directamente? Karen respondió: era tan evidente. ¿Por qué siempre tengo que pedir todo? ¿No puedes hacer alguna vez algo solo porque eso tiene que hacerse? Un aspecto crucial del código matrimonial de lo correcto y de lo incorrecto es que un cónyuge nunca debería, voluntaria o involuntariamente, violar una regla. Un joven, por ejemplo, se encolerizó porque su novia, sin querer, le echó humo a la cara. Pensó: ella sabe que no puedo soportar el humo y por lo tanto debería tener más cuidado. Es desconsiderada y no le importan mis sentimientos. No estaba tan ofendido por el humo en sí, como por el hecho de que su novia había violado su regla. Si alguna otra persona hubiese hecho lo mismo sin querer, se habría disgustado levemente, pero no enfurecido, ya que no se quebraba regla alguna. La ofensa o daño real que experimenta un cónyuge cuando se infringe una regla a menudo es trivial, en particular si se la compara con la intensidad de una reacción airada. Una razón por la cual la reacción es tan intensa es porque la regla es sagrada para quien la sustenta. Si se rompe el cónyuge, supone que será más vulnerable, como si una pequeña infracción ahora condujese a mayores infracciones futuras. El hombre que tenía aversión al humo, por ejemplo, dijo de su novia: si ella no puede cumplir con una simple regla, como es no echar humo a mi cara, puede descuidar todo lo que me incomoda e ignorar todo lo que me importa. Reglas contraproducentes. Es característico de un matrimonio desavenido que cada cónyuge crea que ha hecho el mayor esfuerzo de adaptación o que ambos crean que han dado más de lo que han recibido para satisfacer las necesidades de su pareja. La sensación de engaño se acentúa cuando el cónyuge se convierte en criticón y ofensivo. Por ejemplo, una esposa se quejó: mi marido nunca menciona las cosas buenas que hago por él, lo único que nota son mis errores. A menudo las ideas de ser amado y de ser feliz se fusionan en la opinión de las personas y por lo tanto
creen que una merma del amor significa que serán infelices. Muchos actúan de acuerdo con la siguiente fórmula: si me aman en forma total e incondicional, entonces puedo ser feliz. Si no me aman en forma total, entonces tengo que ser infeliz. Al igualar amor y felicidad, esas personas se sienten impulsadas a meditar sobre sentimientos dolorosos que se originan cuando su pareja parece menos amorosa o atenta. Prevén que una frialdad transitoria en el otro significa que se avecina una prolongada infelicidad. Algunas personas, de hecho, caen en un estado depresivo cuando creen que una relación amorosa declina. Deducen que se enfrentan a una vida desdichada porque ahora no tienen oportunidad de que se los ame de nuevo. Para protegerse de esos sufrimientos, los integrantes de un matrimonio tienden a construir un sistema de controles con el objeto de evitar el espectro de la muerte de la relación. Estas medidas protectoras toman forma de mandatos perentorios impuestos a la pareja, los debe y los no debe, que son tranquilizadores a modo de muro para prevenir el extremo sufrimiento de una ruptura. A menudo sirven para cercar al otro cónyuge y restringir su espontaneidad. Aunque parezca paradójico, estas reglas pueden dar lugar precisamente a lo que se está intentando evitar: la disolución de la relación. Cuando uno de los cónyuges viola una de estas leyes, el otro, el legislador, se siente amenazado, se enfada y desea castigar al transgresor. No solo se ha infringido la regla, sino que tampoco se ha respetado a su autor. En relaciones muy estrechas, la cólera obstruye la solución constructiva del problema. En la vehemencia de la ira, los problemas parecen estar fuera de las posibilidades de una negociación. Las reglas, que parecerían arbitrarias, irrazonables o triviales al cónyuge a quien se le imponen, por lo general, tratan de reasegurar rituales simbólicos como la puntualidad, la cortesía y la entrega de regalos. A menudo también comprenden procesos más sutiles como anticiparse al deseo de su pareja y sintonizar con sus sentimientos. Él debería saber que voy a necesitar su ayuda, o ella debería saber que me siento decaído. Las personas se inclinan a castigar a su pareja por cualquier violación de las reglas, incluso cuando esa infracción en sí misma no produce una verdadera pérdida o dolor. El transgresor se enfada porque la infracción le parece trivial y porque la reacción del cónyuge no tiene relación con ninguna ofensa verdadera. Además, el transgresor se siente acorralado por la regla implícita y de este modo se convierte a su vez en el ofendido y puede contraatacar. De modo que el cónyuge sí experimenta el dolor que, según se suponía, la regla debía evitar. Vemos así una de las paradojas de las relaciones perturbadas. Las reglas que han sido establecidas con cuidado para prevenir la desventura en realidad la producen. Muchas parejas creen que en el matrimonio no debieran existir problemas. Las personas a menudo se quejan, al menos solo a sí mismas. Si en verdad ella o él me quisiera, no reñiríamos. Cuando ocurren dificultades, parecen infringir la regla implícita de que las parejas no deben discutir. Los cónyuges se enojan, por lo tanto, por la existencia misma del conflicto. Han ideado una fórmula que dice: desacuerdo igual a falta de aceptación, respeto y amor. Puesto que la combinación de enfado y recriminación impide a la pareja solucionar el problema, el resultado suele ser un ciclo creciente de hostilidad. Observación de las reglas. Saber qué puede esperarse de un cónyuge proporciona un sentido de estabilidad para hacer planes, manejar las crisis y tomar decisiones. Estas expectativas compartidas, por otra parte, sirven a la función vital de proveer pautas a la pareja matrimonial acerca de lo que se espera que cada uno aporte a la relación. Hay esperanzas ocultas, sin embargo, que destruyen una relación en lugar de estabilizarla. Estas reglas no verbalizadas a menudo giran alrededor de un acto simbólico, como el ofrecimiento de un marido para cuidar a los hijos mientras la esposa se toma un descanso o prepara la comida. Algunas reglas simbólicas se extienden a otros miembros de la familia, como por ejemplo: si te interesas por mí, debes ser considerado con mis padres y hermanos. De todos modos, estas reglas simbólicas no causan serios problemas, pero cuando están envueltas por los lazos de imperativos absolutos, imposiciones y prohibiciones, los debe y no debe resultan especialmente molestos. Existen diversas clases de los debe y no debe, muchos de ellos útiles.
Los debe más evidentes tienen que ver con la ejecución correcta de un trabajo en particular, por ejemplo, el arreglo de la lavadora. Otra clase de mandato protege contra el peligro. Las principales reglas de seguridad tienen especial importancia en las familias. Sus miembros deben cerrar puertas, apagar la estufa, conducir con cuidado y así sucesivamente. Otras se refieren a situaciones sociales. Se supone que un cónyuge no debe hacer nada que disminuya la imagen social del otro. Por lo tanto, en público debe ser atento, solícito y respetuoso, y debe evitar ser maleducado, poco colaborador y despreciativo. Por último, las reglas relacionadas con la seguridad financiera de la familia, como el exceso de gastos, son vitales para su existencia. Estas reglas son bastante razonables, pero suelen causar problemas si no se las aplica con propiedad, si se las trata como absolutas e inviolables, y si las infracciones se consideran sujetas a castigo seguro, entonces el conflicto es inevitable. Ted, por ejemplo, creía que Karen debía saber que la falta de puntualidad lo molestaba y que por lo tanto ella debía ser siempre puntual. En lugar de hablarle sobre este problema, se limitaba a criticarla por su impuntualidad, como si este hecho fuese en sí un pecado mortal. Ella, en cambio, no veía nada de malo en ser algo impuntual. Confiaba en que Ted sabía que los reproches la molestaban y que debía valorar todas las cosas que hacía para contentarlo y no atormentarla por las cosas pocas que ella pasaba por alto. Los debes suelen ir más allá de forzar simplemente a que otra persona satisfaga nuestros deseos. Dominar y controlar a otro ser mediante los debe puede ser una fuente de satisfacción en sí misma. Lo que las personas olvidan es que avenirse a los deseos del compañero es también una fuente de satisfacción. Tiranía de los debe. Cuando en nuestra relación con los demás nos despojamos del disfraz de la aceptación, exponemos amenazas que estaban ocultas. Podemos hablar con dulzura para conseguir nuestro propósito, pero mantener en reserva el puño de hierro. Si encontramos resistencia, podemos insistir en que los demás cumplan. O bien, las obligaciones que imponemos provocan una fuerte sugerencia de castigo en forma de crítica, amenazas, enojo o mal humor. La naturaleza absoluta de los debe plantea problemas en el matrimonio porque, en realidad, satisfacer en su totalidad los mandatos de otra persona significa anular la personalidad, metas y necesidades propias. Un conjunto exagerado o rígido de los debe tiranizaría a los demás como a nosotros mismos. La psicoanalista Karen Horney, en una serie de libros sobre la personalidad neurótica, introdujo el concepto de la tiranía de los debe. Concibió a la persona neurótica como alguien que hace reclamos y exigencias irrazonables basándose en un pretendido derecho. Estos reclamos conformaron una insistencia para que los demás siguieran los dictados de uno sin tener en cuenta su propio bienestar o necesidades. Cuando estas exigencias se frustraban, la persona se enfurecía. Otros reclamos estaban dirigidos contra el mundo, el destino o Dios. Merezco ser feliz, no es justo que la vida sea tan difícil, la gente debería tratarme mejor. Estas personas estaban tan atrapadas en lo desaforado de su propia, en apariencia, desproporcionada participación en las dificultades que no podían disfrutar e incluso arruinaban los placeres disponibles en la vida. Estas exigencias y reclamos causan problemas en el matrimonio, como observó el psicólogo Albert Ellis. Las personas no solo quieren que sus respectivos cónyuges los traten con amabilidad todo el tiempo, sino que así lo exigen. Cuando el cónyuge no actúa de conformidad con las expectativas, entonces se enfurecen. Piensan, él no tiene derecho para tratarme de esta manera, merezco algo mejor que esto, ella me decepciona. Cuando estas personas se ven frustradas o decepcionadas, se disgustan mucho, reacciona expresada mentalmente o con palabras tales como no puedo soportar que me traten de ese modo. Relacionado con este mecanismo está lo que Ellis denomina tremendismo. Es terrible estar casado con una persona insensible. A continuación le sigue satanismo. Es una persona terrible, un vago. O ella es odiosa, es verdaderamente insoportable. En satanismo se le atribuyen características diabólicas al cónyuge a quien suele considerarse maléfico, manipulador o engañoso. Un inevitable resultado de estos pasos es catastrofismo. Nunca podré tener un respiro mientras siga atascada en este matrimonio. O siempre seré infeliz. En el capítulo 8 se encuentran otros ejemplos y definiciones de estos mecanismos mentales.
Consideremos cuán absolutas son estas aseveraciones. El cónyuge es una persona terrible, sin ninguna cualidad positiva, el comportamiento de él o ella es inexcusable, imperdonable e incorregible, el dolor de la frustración y desilusión es total e intolerable, el fruto de la relación es desolador, sin un rayo de esperanza. Las exigencias y reclamos descritos por Horney y Ellis se transforman en tergiversaciones mentales cognitivas contraproducentes. Las exigencias de las personas de que sus parejas siempre las tratan con amabilidad, por ejemplo, conducen inevitablemente a una decepción. Aún el cónyuge más amoroso es incapaz de una amabilidad constante, de ahí que una mera falta puede deformarse en la convicción: ella siempre ignora mis deseos. Violación de las reglas. Los debe y no debe constituyen un muro que protege al cónyuge de sentirse vulnerable. Si se atraviesa el muro en cualquier punto, es decir, si se infringe una regla, entonces el otro reacciona como si hubiese sido atacado. Un ataque a la regla es un ataque a mi persona. Algunas veces un debe que se ha violado representa un verdadero daño a un miembro de la pareja. Muy a menudo, sin embargo, un cónyuge percibe la ofensa cuando el daño es solo potencial o hipotético. Considere los siguientes casos. Un niño no demostró buenos modales en la mesa cuando había visitas en la casa. Su madre se enojó tanto que sintió deseos de sacudirlo. Un esposo no echó al correo una carta cuando dijo que lo haría. Aunque lo hizo posteriormente, la mujer se enfadó y pensó: ¿y si hubiera sido importante enviar la carta en su momento? Una esposa cruzó cuando el semáforo pasaba a rojo. Su marido se enfureció y pensó: supongamos que un auto estuviera cruzando en la otra dirección, podríamos habernos matado. Esta clase de reacciones cae en el dominio de las reglas y sí, las personas particularmente alertas, pendientes de la posibilidad de ataque o de ofensa, están dominadas sobre todo por esas reglas. Su modo de operar está gobernado por una variedad de deberías y no deberías destinados a minimizar el peligro. Cuando se viola uno de estos principios, reaccionan como si estuvieran en peligro. Su sentido de vulnerabilidad, acrecentado por la violación de una regla, los conduce a fustigar a los transgresores y luego, después de haber hecho lo que creen necesario para impedir la repetición de la infracción, se conforman porque su vulnerabilidad ha sido protegida. Castigo. Otra clase de mandato es lo que suele denominarse los dobles debería. La mayoría de las personas por lo general ni siquiera tienen conciencia de los debería como tampoco de otros pensamientos automáticos, pero pueden captar los debería y los dobles debería en acción si enfocan sus pensamientos tan pronto como comienzan a sentirse enfadados. Los dobles debería consisten en una idea inicial, una evaluación negativa como: mi cónyuge no debería haberse negado a escucharme o ella no debería haberse enojado conmigo. Esto da lugar a un segundo debería, una orden de represalia. Si no hago algo, ella se saldrá con la suya, debería gritarle. Max demostró con claridad los dobles debería. Siempre que Sybil cometía un error, él solía pensar: ella debería tener más cuidado. Primer debería. Su siguiente pensamiento era una orden a sí mismo para criticarla. Debería decirle que es descuidada y negligente. Segundo debería. Cuando Sybil, por ejemplo, giraba mal o pasaba sobre un bache, entonces Max pensaba: es horrible cómo se atolondra. Tenía un pensamiento fijo. Debo decirle que no conduce correctamente. Lo curioso acerca de estas reprimendas es que persisten a pesar de la repetida certeza de su inutilidad y aún de su carácter destructivo. Tienen el poder de los pensamientos de las personas obsesivo-compulsivas que practican rituales como lavarse las manos de continuo para prevenir una infección imaginaria. Si las personas pueden reprimir las órdenes internas de castigar, pueden romper con la costumbre de la crítica y del reproche para controlar las acciones del compañero. Pero una ocasión mucho más apropiada para frenar esta reacción en cadena podría ser al principio, en el momento en que se sienten ofendidos. Ella no debería haber hecho eso. Si deciden que el enfado es justificado, entonces la reacción en cadena prosigue. Sin embargo, si determinan que el enojo no se justifica, pueden frenarla en esa oportunidad. No obstante, una rápida reevaluación de la situación demuestra que la represalia no es merecida. Una vez que se suscita la hostilidad,
es difícil frenar una crítica emergente. Capítulo 17. Surgimiento de las reglas. ¿De dónde provienen las reglas en un matrimonio? ¿Por qué parecen adquirir plena vigencia solo después de un compromiso total? Hay varias clases de expectativas que obran en diferentes etapas del matrimonio. Las primeras esperanzas románticas conciernen al hecho de amar y ser amados sin cesar. Una de las crueles decepciones de la vida es el mito de que la intensa idealización y apasionamiento que unieron a una pareja garantizará una relación a través de los años. Algunas veces, esta romántica idea se ve fortalecida por la creencia de que, si soy un buen cónyuge, con seguridad me amarán y seré feliz. Aunque la idea de que las parejas deben elaborar su relación se ha convertido en algo sabido, es sorprendente cuán poca gente en realidad observa este precepto o sabe qué hacer. En la primera fase del matrimonio, la idealización y el apasionado cariño tienden a suavizar las diferencias. A medida que transcurre el tiempo, muchas parejas evitan enfrentar las discrepancias que surgen, con la fútil esperanza de que las cosas se resolverán por sí mismas. Por otra parte, uno de los esposos suele soslayar el hecho de que existan verdaderas dificultades y pensar que la otra parte solo crea problemas o es un quejoso crónico. Cuando la pareja intenta por fin resolver sus desacuerdos, habrán acumulado tantos recuerdos de desaires, desprecios e injusticias que ya no pueden encarar sus problemas de un modo desapasionado. En los primeros años del matrimonio, las expectativas se plasman en parte por el concepto que se tiene acerca de los roles de marido y mujer. Los esposos aportan al matrimonio sus propias ideas, que a menudo se originan en sus experiencias familiares. No es menester que las personas copien a sus padres al decir cómo deberá comportarse un marido o una mujer. Un hombre, por ejemplo, puede considerar a su padre como un ejemplo apropiado de condición de marido o puede reaccionar contra aquello que considera debilidad o tiranía de su progenitor, adoptando características opuestas. Estas suposiciones rara vez se expresan de un modo franco, se discuten o acuerdan entre los cónyuges. Además, pocas veces coinciden los conceptos no expresados de cada integrante de la pareja acerca de los roles de marido y mujer. El contrato básico de un matrimonio es: cuidaré a mi esposa o a mi esposo y a cambio él o ella proveerá mis necesidades básicas. Pero la pareja puede tener definiciones muy diferentes para estos dos componentes del contrato. Además, a los cónyuges suele faltarles uno de los ingredientes que podría hacer efectiva la relación: flexibilidad. Un periodo importante en la aparición de las reglas comienza después que la familia ha tenido un hijo. Algunos estudios demuestran que en esa época, tanto los maridos como las mujeres están propensos a experimentar síntomas de depresión y creciente irritabilidad. Las diferentes experiencias de la infancia de los cónyuges modelan distintas estrategias para la crianza del hijo, con expectativas dispares acerca del papel que debe desempeñar cada padre. Estos desacuerdos suelen conducir a conflictos. El primer hijo por lo general causa un fuerte impacto sobre la madre joven, quien por lo común asume una pesada carga a raíz de sus obligaciones maternales. Pero además de la responsabilidad que hace suya, también acrecienta sus expectativas acerca del marido en lo que atañe a la atención que él debe brindar tanto al hijo como a ella. Si al esposo no responde a los debería no verbalizados, es probable que ella se ofenda e incluso se deprima. El esposo, por otro lado, puede suponer con despreocupación que continuará recibiendo la misma atención y apoyo de su mujer que recibía antes del nacimiento del hijo. Si su esposa es menos desprendida que antes, él puede considerar que ella retiene deliberadamente el afecto o atención a la que él tiene derecho. Cada cónyuge parece obrar de acuerdo con un conjunto similar de derechos. Estoy dedicándome más a la familia. Tengo derecho a tanto afecto, atención y apoyo como los que recibía antes. Pero dadas las exigencias físicas y psicológicas del embarazo y del periodo posparto, los nuevos padres por lo común tienen menos recursos para aportar y ofrecer como apoyo y, por lo tanto, es probable que cada uno se sienta despojado. Una relación que había sido relativamente tranquila suele con facilidad alterarse después del nacimiento de un hijo. Adopción de reglas y actitudes.
Esta sección contiene un cuestionario que registra varias fórmulas para determinar las reacciones de los cónyuges frente a situaciones específicas. También se incluyen algunas actitudes que pueden afectar las relaciones de modo adverso. Cuando las personas tienen estas actitudes o creen con firmeza en estas fórmulas, pueden perder la flexibilidad esencial para conseguir una relación armoniosa. La adhesión rígida a estas actitudes conduce a choques, haciendo más difícil la observancia de los compromisos y el otorgamiento de concesiones mutuas. Los psicólogos Norman Epstein, James Pretzer y Barbara Fleming descubrieron que los individuos en los matrimonios desavenidos tienden a obtener altas puntuaciones en cuestionarios como este. Complete el cuestionario. Si tiene problemas en particular en su matrimonio, fíjese en las preguntas en las cuales tiene una puntuación alta. Estas le darán algunas pistas sobre los puntos tensos en su matrimonio. Es beneficioso, en particular, cuando participan ambos miembros de la pareja, porque pueden ilustrarse mutuamente, tanto como a sí mismos, acerca de los puntos sensibles específicos. Observe que este formulario no está concebido para brindarle una puntuación absoluta mediante la cual pueda determinar si su relación está en dificultades. Las puntuaciones para cada aseveración deben usarse solo para ayudar a identificar los problemas potenciales. Recuérdese, una puntuación alta sugiere una posible creencia o actitud contraproducente. Ideas acerca de la relación con su pareja. Instrucciones. En cada una de las 15 aseveraciones siguientes, coloque el número 1 a 7, que representa la categoría que más se ajusta a su grado de acuerdo o desacuerdo. Escriba el número en la línea correspondiente a cada aseveración. De acuerdo, por completo 7, en buena parte 6, un poco 5. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4, en desacuerdo un poco 3, en buena parte 2, por completo 1. 1. Si una persona tiene algunas dudas acerca de la relación, eso significa que algo no anda bien en ella. 2. Si mi pareja en verdad me quisiera, no tendríamos ninguna riña. 3. Si a mi pareja le importara de veras, siempre sentiría amor por mí. 4. Si mi pareja se enoja conmigo o me critica en público, eso indica que en verdad no me ama. 5. Mi pareja debería saber o conocer qué es importante para mí sin tener que decírselo. 6. Si tengo que pedir lo que realmente quiero, eso ya lo echa a perder. 7. Si a mi pareja en realidad le importara, haría lo que le pido. 8. Una buena relación no debería tener problema alguno. 9. Si dos personas se aman de verdad, no hay necesidad de construir su relación. 10. Si mi pareja hace algo que me perturba, pienso que es porque desea herirme a propósito. 11. Cuando mi pareja no está de acuerdo conmigo ante otras personas, pienso que es una señal de que no le importo demasiado. 12. Si mi pareja me contradice, pienso que no me respeta demasiado. 13. Si mi pareja hiere mis sentimientos, pienso que ella es mala. 14. Mi pareja siempre trata de hacer las cosas a su manera. 15. Mi pareja no escucha lo que yo tengo que decir. Nota: este cuestionario fue adaptado en parte del Relationship Belief Inventory de Epstein, Pretzer y Fleming.